Bienvenidos al canal Matemática 1, soy el profesor Luis Ricciardi y hoy veremos método de igualación para resolver sistemas de ecuaciones. En este caso, este sistema de ecuaciones, el que estamos viendo aquí, ¿ven? Nos piden resolver el siguiente sistema de ecuaciones, es decir, este sistema de ecuaciones con dos incógnitas. En este caso, este sistema de ecuaciones tiene dos ecuaciones con dos incógnitas. En algunos casos le llamamos 2 por 2. Sistema de ecuaciones 2 por 2, ¿sí? O bien dos ecuaciones con dos incógnitas. En este caso, en primer término escribimos la primera ecuación y luego despejamos y. La x que estaba sumando, ¿sí?, la pasamos al otro miembro restando. Ahora fíjense, colocamos la segunda ecuación. X más 2y igual 8. Y de a poquito despejamos y. ¿Cómo hicimos? Bien. En este caso la x que estaba sumando pasó restando. Y el 2 que estaba como factor pasó como divisor. ¿Lo ven? Ahora bien, vamos a recuadrar estos dos segundos miembros. Fíjense, los primeros miembros son iguales. Cuando en dos igualdades, como estas, en un sistema de ecuaciones, los primeros miembros son iguales, en este sistema de ecuaciones los primeros miembros son iguales, resulta que los segundos miembros también son iguales. Por eso le llamamos método de igualación para resolver este sistema de ecuaciones. Y en este sistema de ecuaciones volvemos a igualar entonces ambos segundos miembros, ¿ven? Los ponemos acá igualados. En sistema de ecuaciones, lo primero que hacemos es multiplicar cruzado, como hacíamos en ecuaciones, con expresiones algebraicas. Multiplicamos cruzado. Es decir, cuando tenemos una expresión algebraica entera y una fracción, por más que no sea algebraica como esta, porque no tiene letra en el denominador, podemos cruzar el 2 con este término y aplicar la propiedad distributiva. Es decir, este por este y este por este, ¿ven? En sistema de ecuaciones, en este sistema de ecuaciones, las x se juntan con las x en el primer término, miembro. Y los números con los números, ¿ven? Ahora calculamos y en sistema de ecuaciones, en este sistema de ecuaciones, nos queda esta expresión. ¿Este ya es el resultado? No. Porque fíjense ustedes, menos 2x más x da menos x. Y 8 menos 10 menos 2. Y en ecuaciones o sistema de ecuaciones, cuando nos da un resultado con x negativa, se cambia de signo la x y también se cambia de signo el segundo miembro. Es como multiplicar por menos 1 ambos miembros. Y nos quedaría x igual 2. Entonces, fíjense, x igual 2 es el primer resultado. ¿Y qué pasa ahora? Para resolver este sistema de ecuaciones,
Fíjense, si colocamos el 2 arriba de la x, entonces decimos que 2 reemplaza a x y nos quedaría 2 más y igual a 5. En este caso, y es igual a 5 menos 2 y y es igual a 3. Fíjense, el sistema de ecuaciones, este sistema de ecuaciones, tiene resultados x2 y y3. 2 más 3 es 5. Y fíjense, si reemplazamos acá abajo por el 2 y el 3 en este sistema de ecuaciones, el sistema de ecuaciones quedaría lo mismo, porque 2 por 3 es 6, más 2 es 8. Entonces, estos dos resultados están bien, porque se ha verificado en el sistema de ecuaciones que tenemos aquí, en este sistema de ecuaciones. Y estas son las dos soluciones de este sistema de ecuaciones. Es decir, este sistema de ecuaciones tiene como soluciones x igual 2 y y igual 3. Hicimos esta verificación en este sistema de ecuaciones porque las verificaciones se hacen al final después de haber calculado las incógnitas. Pausen el video, vuélvanlo a reproducir porque para mí la práctica es fundamental.